Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yoxan Berumen y el día de hoy vamos a entender un poquito acerca de las funciones, de qué se trata una función, de qué se trata eso del dominio y el rango de las funciones, cuál es su comportamiento y pues para qué nos van a servir. Vamos a empezar con lo más sencillo que es, pues, ¿qué es una función? Básicamente podemos decir que una función es una regla de correspondencia entre dos variables. Es una regla en donde tú tienes un valor a una entrada de una variable y esta entrada va a ocasionar o va a generar una salida. ¿Qué significa todo eso? Bueno, las funciones son reglas de correspondencia entre dos variables que nosotros conocemos como variable independiente, que es donde nosotros vamos a sustituir valores, y estos valores ocasionan un valor de salida que se conoce como variable dependiente, que como su nombre lo dice, depende de lo que nosotros pongamos a la entrada. Básicamente de eso se trata. Nosotros tenemos un valor en una entrada y esta entrada ocasiona una salida. Ahora, hay que tener cuidado con estos valores en ciertas funciones porque todas las funciones no son iguales. Hay funciones donde nosotros tenemos que poner mucha atención sobre qué valores sustituimos a la entrada para que nos pueda generar una salida que sea válida. No siempre pasa, pero hay ciertos casos donde sí tenemos que poner mucha atención con lo que nosotros ponemos a las entradas. Estas entradas y salidas, pues simplemente son números, números que nosotros sustituimos en una variable. Ahora, estos números, eh, pues bueno, siempre nos enseñan a sustituir los valores numéricos en una variable como X o como Y. Pero si nosotros analizamos estos valores o analizamos estas relaciones, eh, las funciones nos ayudan a entender el mundo natural. Básicamente, la mejor forma que nosotros tenemos de modelar los fenómenos naturales o todo lo que pasa a nuestro alrededor es mediante funciones. Hay funciones, como en física, que relacionan el tiempo con la posición de un objeto para obtener su velocidad. O podremos tener funciones en economía que relacionan el precio con la demanda de un producto. O en biología, donde podemos describir cómo crece una población con respecto al tiempo o con respecto a los recursos disponibles que hay para que esta población se desarrolle. En informática, todos los programas están llenos de funciones que toman datos de entrada y devuelven resultados. Aplicaciones del clima que toman coordenadas y te dan la temperatura. Y en fin, o sea, una función sirve para modelar todo tipo de fenómenos que están a nuestro alrededor. Nos ayudan a entender patrones y nos ayudan a hacer predicciones. Básicamente eso es lo que hace una función. Nos va a ayudar a hacer predicciones sobre algo que nosotros estamos analizando. Todo lo que nos rodea se basa en funciones. Existen muchos tipos de funciones. Podemos decir que tenemos funciones algebraicas, que son las más básicas que conocemos desde secundaria, que son las que formamos con términos algebraicos, polinomios, binomios, trinomios, raíces, potencias. Todo eso es una función algebraica, una función muy básica. Pero también tenemos otro tipo de funciones que no se pueden expresar nada más con operaciones algebraicas, sino que digamos que trascienden el álgebra, ¿no? Y ahí es donde entran funciones como las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Todas estas funciones nos pueden ayudar a modelar un fenómeno. Más adelante veremos cómo aplicarlas a diferentes casos, pero por ahora vamos a entender un poquito sobre cómo se comportan diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, así a grandes rasgos, todas las funciones trascendentes nos ayudan a modelar fenómenos naturales que son más complejos. Por ejemplo,
las ondas, el crecimiento de las poblaciones, la radioactividad, todo eso se hace con funciones trascendentes. No es suficiente con una función algebraica para poder acercarse al comportamiento de estos fenómenos. Entonces, eh, más adelante veremos cómo se aplican algunas de estas funciones para ciertas aplicaciones. Pero bueno, también las funciones pueden ser explícitas, que es cuando nosotros tenemos ahora sí que la y despejada de la función. Y si ustedes se fijan del lado izquierdo del signo de igual, tenemos la y, del lado derecho solo x, o tenemos del lado izquierdo f de x, y al lado derecho tenemos nada más x y algunos otros términos. Entonces, cuando una función está despejada y todo está en términos de una variable, es una función explícita. Sin embargo, va a haber ocasiones en que podamos tener una función que se llama implícita, que es cuando ambas variables forman parte de una misma ecuación. Y es entonces donde, para poder analizarlas, tenemos que poder hacer algún despeje. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Eh, la forma más fácil de analizar las funciones, pues, es evaluándolas. Y evaluar una función se refiere más que nada a poder sustituir algún valor dentro de la función. Ya dijimos que básicamente una función es una regla de correspondencia entre dos variables. Aquí tenemos una función, tenemos esta función que dice f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x menos 2. Es una función algebraica muy sencillita. En este caso es una parábola porque tenemos un término que está al cuadrado y nos dice que analicemos esta función para una entrada de -3. Ya habíamos mencionado, o sea, todas las funciones tienen, para poder analizarlas, tenemos que poner un valor a la entrada y ver cómo responde la salida. En este caso podemos imaginar que una función es como una pequeña cajita en donde tú lo que vas a hacer es poner un valor a la entrada de esta cajita. Aquí adentro de esta cajita lo que va a pasar es que vamos a tener básicamente la función que nosotros nos están dando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues el valor que tú pongas a la entrada, en este caso un -3, tiene que sustituirse en todos los valores donde tú tengas una X para obtener una, una respuesta a la salida. Y eso me va a dar un determinado valor. Entonces, para una entrada, vamos a obtener una salida. Cuando nosotros obtenemos este análisis, pues nada más estamos ahora sí que viendo el comportamiento de esa función para una determinada entrada. Para cada entrada debe haber una salida única, si no, no sería una función. Y entonces para poder analizar esto, pues lo único que hago es sustituir el valor de -3 donde yo tenga x. Que en este caso, pues si ustedes recuerdan el álgebra básica, pues nada más tenemos que cambiar esas x por -3 en este caso. Una vez que yo hago ya estas operaciones, pues yo voy a obtener la respuesta o el comportamiento de esta función. ¿Qué tenemos que hacer? Pues elevar este al cuadrado, que se va a convertir en 9, multiplicarlo por 3, que me va a dar 27, multiplicar -5 por -3, que se va a convertir en +15, y al final restarle 2. Y esto ya me va a dar un valor válido. Eh, Ahora, esta función puede estar modelando cualquier cosa. Más adelante veremos el contexto de este tipo de funciones. Sin embargo, aquí pues simplemente era para ver cómo es que se analiza una función o cómo se obtienen los valores de salida de las funciones. Entonces, para cada entrada debe haber una salida que debe estar representado por un valor. En este caso, pues no hay problema. Es una función bastante sencilla. No creo que haya mucho problema ni haya necesidad de detenernos tanto en esto.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos otro tipo de funciones? Bueno, aquí tenemos, sigue siendo una función algebraica, sin embargo, ya es una fracción algebraica. Aquí, pues lo único que hay que hacer es tener cuidado con el denominador y hablaremos un poquito de esto más adelante. Podemos tener raíces, se pueden sustituir también los valores en las raíces sin problema. Y bueno, aquí, bueno, ese tipo de ejercicios donde evaluamos entradas y salidas, pues se los dejo a ustedes, son bastante sencillos, pero quiero que platiquemos de algo que es un poquito más importante, acerca del dominio y el rango de la función. Ya vimos ahorita que para poder analizar la función, tú tienes que sustituir un valor que nos estén dando o el valor que tú quieras proponer a la entrada de la función para obtener una salida. Dijimos que no siempre vas a poder sustituir cualquier valor. En ocasiones vas a tener que analizar la función para ver qué valores sí puedes sustituir y cuáles no. De eso se trata el dominio y el rango de la función. El dominio, básicamente, de lo que se trata es que son todos los valores posibles o todas las entradas que puede tener la función, pero son valores posibles. En este caso, donde nosotros sustituimos es en la variable independiente que vendría siendo en los casos que vamos a ver la x, el eje de las x. Entonces, el dominio son los valores posibles que puede tener en x la función y el rango, al contrario, pues son los resultados posibles o todas las salidas posibles que puede tener la función. No siempre podemos darle cualquier valor a la x y por consiguiente no siempre vamos a poder tener cualquier valor a la salida. Eso depende mucho sobre cómo es la función. Por ejemplo, aquí de una forma un poquito más visual, en el eje de las Y vamos a tener lo que nosotros consideramos el rango, que son las respuestas de la función, y en la X el dominio. Recuerden que en este caso la X es la variable independiente. Tú vas a sustituir valores del dominio en la función y vas a obtener valores del rango. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos analizando las funciones. Todas las entradas son el dominio, todas las respuestas son el rango. Ahora, por ejemplo, aquí analizando la que ya habíamos visto hace ratito, esta es una función que, como si ustedes se dan cuenta, es una función cuadrática, está elevada al cuadrado, y eso ocasiona que esto nos genere una parábola. Vamos a ver rápidamente cómo es la gráfica de esta función. Esta función, como podemos ver aquí en GeoGebra, pues viene siendo lo que es una parábola. Ya dijimos que, bueno, si todos los valores de entrada son el dominio y todas las respuestas son el rango, aquí cómo podríamos definir el dominio y el rango de esta función. Bueno, si ustedes se fijan aquí, pues en estas X, pues prácticamente puedo sustituir cualquier valor, sin importar si es positivo, sin importar si es negativo, puedo sustituir cualquier valor. Si yo puedo sustituir cualquier valor, yo digo entonces que el dominio es el conjunto de números reales. Aquí yo puedo escribirlo de esta forma. El, Vamos a ponerlo aquí. El dominio va a ser el conjunto de números reales que se expresa con una R así. Cuando yo puedo sustituir a la entrada de la función cualquier valor, sin importar si es positivo, si es negativo o lo que sea, siempre y cuando sea un número real, voy a decir que el dominio es el conjunto de números reales. Porque si ustedes se fijan aquí, pues esta parábola, pues prácticamente va a seguir creciendo al infinito, ¿no? O sea, no va a tener fin. Entonces, puedo sustituir cualquier valor.
Sin embargo, a la salida, en este caso, no voy a tener el conjunto de números reales, porque si ustedes se fijan, la parábola va hacia abajo, llega a un punto que es el vértice de la parábola y luego se regresa. Entonces, las salidas que dijimos que viene siendo el eje de las y's, llega hasta un determinado valor y de ahí se regresa. En este caso, el rango va a depender de ese vértice. Si hubiera sido una línea, ahí tanto el dominio como el rango serían el conjunto de números reales. Sin embargo, aquí estamos limitados a este punto que es el vértice de la parábola. Una vez que llegamos a ese punto, que en este caso es el punto más bajo, quiere decir que pues se regresa en la función y hasta ahí es el valor que podemos tener. Entonces, el rango no es el conjunto de números reales. En este caso, el rango depende de dónde está el vértice, que es aproximadamente -8, y de ahí se va hasta el infinito, ¿sale? Hasta acá, hasta arriba. Entonces, recordando un poco lo que ya han visto un poco en otras clases de matemáticas, recuerden que cuando nosotros tenemos un valor que es válido o que sí toca la gráfica de la función, ponemos un corchete y los valores que no se tocan se ponen en paréntesis. El dominio también lo podemos expresar como forma de intervalo, como puse aquí el rango. Este dominio también se puede expresar como menos infinito, coma infinito. Estos dos básicamente son lo mismo. Y aquí el rango, pues sí depende básicamente de cuál es el vértice de la parábola. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos casos. ¿Sale? Aquí, bueno, tenemos por aquí otras funciones. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una función que es una función, una fracción algebraica. Esta fracción algebraica, si ustedes se fijan, genera una gráfica que se llama hipérbola. Ahí más o menos. Aquí tenemos la hipérbola. Si ustedes se fijan, son dos líneas que nunca se tocan. Están separadas ahí por un valor que depende básicamente de dónde esté la asíntota. La asíntota vendría siendo el valor que nunca van a tocar. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea imaginaria que nunca van a cruzar estas líneas. Esa línea imaginaria que no cruzan se llama asíntota. Y la asíntota depende de varias cosas. Primero, de cómo esté el denominador aquí en esta función y también de los exponentes que tenga el denominador. Eso nos puede generar más de una asíntota. Ahora, si yo no sé dónde está el valor de la asíntota, lo más fácil que puedo hacer es tomar el denominador, en este caso x más 5, e igualarlo a cero. Una vez que lo igualamos a cero, despejamos. Entonces me queda que x es igual a -5. Y si ustedes se fijan, pues aquí donde no cruzan, esa línea imaginaria que no cruzan, si se fijan, está ahí en -5. -5 es el valor de la asíntota. -5 es el valor que jamás va a tocar esta función, esta hipérbola. Pero ¿cómo entonces vamos a expresar el dominio? En este caso, en esta función no podemos sustituir un -5. ¿Por qué no puedo sustituir un -5? Porque si yo tomo esta función y sustituyo el -5, pues me va a quedar -5 -3 entre -5 más 5. En el numerador voy a tener un -8, pero en el denominador voy a tener un 0. Y cualquier valor dividido entre cero nos causa un valor indeterminado, un valor que no existe.
un valor que prácticamente se va al infinito. Si tú metes esa división a tu calculadora, te va a dar ahí syntax error. ¿Por qué? Porque ese valor no existe ya. Si tú observas la gráfica, ese valor no existe. No hay ningún punto en donde la gráfica toque ese valor. Entonces, como no existe, pues tu calculadora no lo puede hacer. No es un valor real. ¿Cómo expreso entonces el dominio para cuando tengo estas condiciones indeterminadas? Pues en este caso quedaría así. El dominio, hay dos formas de verlo. Podemos ponerlo como que el dominio es el conjunto de números reales excepto el -5. Esa es una forma de poner el dominio. La otra forma de poner el dominio sería en un intervalo que sería menos infinito hasta el -5, pero sin tocar el -5, unión -5 a infinito. Ese intervalo que está en partes, pues básicamente es lo que nosotros tenemos en la gráfica. Básicamente lo que estamos diciendo con esa U, que es una unión, es lo siguiente, que la gráfica viene desde el menos infinito, llega hasta el -5, pero no lo toca, se brinca el valor de -5 y a partir de más adelantito del -5 hasta el infinito es cuando sigue la función. Eso es lo que se significa esa unión, que me voy a brincar ese valor sin tocarlo, pero me voy a aproximar lo más que se pueda. O sea, aquí yo sí le puedo dar un valor de -4,99999 sin problema, siempre y cuando no sea exactamente el -5. Y le puedo dar un valor todavía más chico del -5, le puedo dar -5,000001 y sin problema le puedo dar ese valor, siempre y cuando no sea exactamente el -5. ¿Sale? Eso significan esas uniones, ¿no? Entonces, primera condición indeterminada que nos modifica el dominio de las funciones es cuando tú tienes un número dividido entre cero. Eso nos da un valor indeterminado. No podemos tener una división entre cero. Ahora, hay otra condición indeterminada que es cuando tú tienes raíces pares de números negativos. Tú no puedes tener una raíz par de un número negativo. O sea, no puedo tener, por ejemplo, raíz cuadrada de -5, raíz cuadrada de -16, porque eso no es un número real. Entonces, eso tampoco se puede graficar en el plano cartesiano que estamos manejando de X y Y. Entonces, segunda condición determinada, si yo tengo raíces pares de números negativos. Esto, si también tú lo pones en tu calculadora, te da un valor indeterminado, te da syntax error, entonces no existe. Raíces pares quiere decir que es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Todas esas raíces pares no pueden ser de números negativos. Por ejemplo, si nosotros analizamos aquí esta función, aquí tenemos una raíz par, es una raíz cuadrada de esta función x cuadrada -16. Es una función algebraica. En este caso, podría irme con la finta de decir, bueno, pues puedo sacarle la raíz cuadrada a x cuadrada porque está al cuadrado. Y podría sacarle la raíz cuadrada a 16 porque tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Pero no. Debemos de tener cuidado de que cuando hay elementos que se están sumando o restando dentro de una raíz, tú no puedes sacarlos de la raíz, este, a menos que se estuvieran multiplicando. O sea, esto no se puede simplificar. Lo que sí se hubiera podido simplificar es si yo hubiera tenido, por ejemplo, raíz cuadrada de 16x cuadrada. Eso sí se puede simplificar.
porque se están multiplicando. Y esto sí es 4x. También si hubiera tenido algo así, pero con un signo negativo, eso pues tampoco se puede simplificar. La x al cuadrado sí, pero el menos 16 no, porque ya dijimos que no podemos tener raíces eh, pares de números negativos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa aquí en esta función? Si ustedes observan la gráfica de la función, tenemos aquí un determinado intervalo donde no existe la gráfica. Y entonces, pues es lógico pensar que en esta área donde no hay gráfica, pues es donde están las condiciones indeterminadas. Que si analizamos esta función, pues es justamente lo que pasa. El valor más chico que puedo darle a la x vendría siendo un 4. ¿Por qué un 4? Porque en este caso, si nosotros nos fijamos ahí en la función, si le damos un valor de 4 a la función, se convierte en 16 y esto ocasiona que tengamos un cero. Si yo sustituyo aquí en la x al cuadrado un 4 o un menos 4, va a ocasionar que me quede raíz cuadrada de cero y eso sí es un valor válido. La raíz cuadrada de cero pues es cero. Y si ustedes observan en la gráfica, justamente en esos valores, en el menos 4 y en el 4 es donde empieza la gráfica de la función, ahí en cero, ¿sale? Entonces, de ahí parte la función y se va hasta el infinito. ¿Por qué no le puedo dar los valores que están en ese intervalo entre menos 4 y 4? Pues porque si yo sustituyo, por ejemplo, en este caso, si nosotros tomamos cualquier valor que esté en ese intervalo, por decir, no sé, el cero, si sustituimos un cero en esta función, pues nos quedaría cero al cuadrado menos 16, que pues nos va a quedar raíz cuadrada de menos 16. Y ya dijimos que esto no existe. Entonces, todos los valores que estén aquí no se le puede dar a la x, pero todos los valores a partir del 4 en adelante o del menos 4 para abajo son valores que sí le puedo dar, gracias a que adentro de la función tenemos una x que está al cuadrado. Y como está al cuadrado, ocasiona que todos los valores negativos que yo sustituya se hagan positivos y pues ya podemos obtener un valor válido. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a expresar el dominio y el rango de la función? Bueno, pues para este caso, si ustedes se fijan, pues básicamente sería de menos infinito, coma, hasta menos 4, pero en este caso el menos 4 tiene que estar en un corchete porque sí es un valor válido, unión del 4 hasta el infinito. Y así sería el intervalo del dominio. El rango, que dijimos que pues, son los valores en el eje Y, pues si ustedes se fijan, en el eje Y pues va a seguir creciendo hasta el infinito la función. Y el valor más chico que puede tener, en este caso, pues es el cero. Parte del cero y se va hasta el infinito. Entonces, en este caso, el rango sería desde el cero, tocando el cero, hasta el infinito. Y ya, ¿sale? Entonces, así a grandes rasgos, ya pudimos observar un poquito el comportamiento de diferentes tipos de funciones. Ya vimos funciones, que son funciones con raíces, funciones con fracciones y funciones con términos elevados al cuadrado. Pueden utilizar GeoGebra para analizar varias funciones y para que vean su comportamiento. Ahora, lo más importante es que entiendan que las funciones tienen comportamientos que siguen patrones. Las funciones siempre siguen ciertos patrones y gracias a esos patrones nosotros podemos identificar rápidamente cuál es el dominio y el rango de la función. Por ejemplo,
Aquí tenemos funciones lineales, que su gráfica es una línea. Hay dos tipos de funciones lineales. La primera es una constante, que es cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo digo, este, f de x es igual a 4. Esa es una constante, es una función constante. ¿Por qué es una función constante? Porque esa función nunca va a cambiar, siempre va a ser 4. ¿Por qué? Porque no tiene x. Entonces, su valor siempre va a ser 4 sin importar qué valores le dé a la x, siempre va a ser 4 porque no hay x. Entonces aquí es como si en lugar de b tuviéramos aquí un 4. Y esta línea se extiende desde el menos infinito hasta el infinito. O sea, siempre va a ser, siempre va a ser 4. Y en este caso podemos decir que pues no va a cambiar a través de toda la gráfica de la función, siempre va a estar totalmente horizontal. Pero tenemos otro tipo de función lineal que ustedes ya pueden conocer, que es de la forma mx más b, que es una función que ya tiene una pendiente o una inclinación, que es como la que tenemos aquí. Ese tipo de funciones, siempre que ustedes tengan una x, no importa si viene la x solita o si está multiplicando con algún valor o si le están sumando o restando algún valor, puede ser, no sé, 2x más 4 o puede ser menos 20x más uno o lo que sea. Todas esas son líneas que van a tener una inclinación. Si la x es positiva, la línea va hacia arriba, como viene aquí. Si la x es negativa, entonces la línea va hacia abajo. Es lo único que cambia. La dirección, la inclinación, por dónde cruza en el eje de la y, son cosas que van a cambiar, pero siempre van a ser líneas cuando tiene nada más una x. Ahora, ¿qué pasa entonces para describir el dominio y el rango de este tipo de funciones? Pues, como ya dijimos que todas las funciones siguen ciertos patrones, el dominio y el rango aplica igual para todas las líneas. El dominio es el conjunto de números reales, porque en la línea puedes sustituir cualquier valor y en el rango, pues vas a obtener también cualquier valor. También es el conjunto de números reales. ¿Sale? Entonces, tanto en X como en Y, si es una línea, su dominio va a ser igual y va a ser de menos infinito a infinito o el conjunto de números reales. Eso siempre, siempre que sea una línea. Tenemos otros tipos de funciones, como ya vimos ahorita, que serían, por ejemplo, las funciones potencia. Las potencias, siempre y cuando sean potencias pares, van a ser parábolas. Si tenemos una x al cuadrado, va a ser una parábola. Si tenemos una x a la cuarta, que es una función par, seguimos teniendo una parábola. Pero lo único que cambia, si se fijan, es que de la punta se hacen un poquito más chatas. Es como si cuando estuviera al cuadrado fuera una V y cuando estuviera a la cuarta como una U. Y cuando tengamos X a la sexta va a ser igual y cada vez va a aparecer más una U. Entonces, todas las funciones potencia par son parábolas. Y aquí, en todas las parábolas, el dominio va a ser igual. Ya vimos ahorita, analizamos una función y vimos que el dominio para las parábolas, al igual que las líneas, siempre va a ser el conjunto de números reales o de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir cualquier valor en la x y estas parábolas van a crecer desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Sale? Pero dijimos que el rango ahí cambia un poquito. ¿De qué depende el rango? De dónde está el vértice de tu parábola. Si el vértice de tu parábola está en cero, pues va a ir desde cero hasta infinito.
¿sale? Si el vértice de tu parábola está en -5, va a ir de -5 hasta infinito. Entonces, depende de dónde esté este vértice y depende del signo de la parábola. Estas parábolas que vienen aquí son positivas, pero ¿qué pasa si la parábola es negativa? Lo único que va a pasar es que en lugar de estar hacia arriba, la parábola va a estar hacia abajo. Y si está hacia abajo, lo único que cambia es el rango. Y el rango va a ser desde -infinito hasta donde esté el vértice. Ándale, ahí me equivoqué. Ah, ahí va a ser desde menos infinito hasta donde esté el vértice. Sale al revés, al contrario de como están ahorita. Es lo único que tenemos que fijarnos. Si la parábola es negativa, entonces va a cambiar el rango, pero el dominio sigue siendo el mismo porque se va a extender hacia abajo y en las X va a ser cualquier valor y en el rango pues depende del vértice. Ahora, dentro de las funciones potencia, también tenemos funciones con potencias impares. Si ustedes se fijan, aquí tenemos unas potencias impares. Tenemos x al cubo, x a la quinta, y si ustedes se fijan, estas funciones son como la parábola, pero una mitad está hacia abajo y la otra mitad está hacia arriba. Entonces, en estos casos, igual. Para todas las funciones que tengan una potencia impar, su gráfica va a ser muy similar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos x al cubo, que es así como la viborita. Tenemos x a la quinta, que es igual, pero igual se empieza a achatar justo donde se hace la curva. Y si tuviéramos x a la séptima, la gráfica sería igual, pero cada vez más chata en esa parte donde cambia de sentido. Para estas funciones, que son potencias impares, su dominio y rango va a ser igualito al de las líneas. El dominio va a ser el conjunto de números reales porque estas funciones van a crecer hacia los lados y el rango también va a ser el conjunto de los números reales porque se van a extender desde -infinito hasta infinito. Entonces, dominio y rango va a ser exactamente igual que en las líneas, ¿sale? Entonces, y esto se va a repetir igual para todas las funciones que tengan una potencia impar. Por aquí tenemos las raíces. Si ustedes se fijan, las raíces también van a depender del exponente que tenga la raíz. Si es una raíz par, como las que tenemos aquí, como la raíz cuadrada, como la raíz cuarta, todas las raíces pares, si se fijan, es nada más como una mitad de una parábola, pero acostada. Entonces, tenemos nada más un pedacito que va, en este caso, desde un punto hacia el infinito. Y eso también va a depender de cómo sea la función. Si es positiva, pues va a la derecha, si es negativa, va a la izquierda, ¿no? Ahora, ya dijimos que para estas funciones, si ustedes se fijan, si ustedes pueden observar, el dominio para las funciones que son raíces pares, ya dijimos que no podemos tener valores negativos dentro de la raíz. Entonces ahí depende de que evitemos a toda costa tener valores negativos adentro de las raíces pares, porque ya dijimos que no podemos tener una raíz par de un número negativo porque esto me va a dar un valor indeterminado. Eso no se puede. Entonces aquí el dominio, ahora sí que pues va a depender de qué valor va a ser el más chico que puedas tener adentro de esa función. Si es una raíz cuadrada, como viene aquí, raíz cuadrada de x nada más, pues el valor más chico que puedes ponerle adentro de la raíz, pues es un cero.
porque ya dijimos que la raíz cuadrada de cero sí se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver para qué valor de x adentro de la raíz tenemos un cero. En este caso, pues va a ser el cero, pero si tuviéramos, no sé, raíz cuadrada de x menos 5, ¿qué valor, con qué valor se hace cero adentro de la raíz? Pues con un 5. Entonces, 5 es el valor más chico que le puedo dar adentro de la raíz y de ahí en adelante. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar. Tengo que ver en qué valor de la x yo tengo un cero adentro de la raíz. Y de ahí ya le puedo dar infinitos valores. El rango para las raíces, pues como solo puedo tener valores positivos, pues igual el valor más chico que puedo tener es un cero y de ahí al infinito. Ahí si ustedes se fijan, pues estas gráficas desde este punto en adelante van a seguir creciendo hasta el infinito. Eso para todas las raíces que sean raíces pares. Así va a ser en las raíces pares. Ahora, ¿qué pasa con las raíces impares? Si ustedes se fijan aquí en las raíces impares, tenemos por aquí, tenemos por aquí dos raíces impares. Tenemos esta que es raíz cúbica de x y tenemos aquí raíz quinta de x. Ambas son raíces impares. Si se fijan, se parecen mucho a las funciones con potencias impares que vimos hace rato, nada más que acostadas. Y en este caso podemos sustituir cualquier valor, no importa si es negativo. Al contrario de la raíz par, a esta raíz sí le puedo dar un valor negativo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí sí puedo tener la raíz cúbica de -8. ¿Cuánto es la raíz cúbica de -8? -2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico -2 por -2 por -2, eso me da -8. Entonces, la raíz cúbica de -8 sí existe porque hay un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me da exactamente lo que yo tengo adentro de la raíz, que en este caso sería -2. ¿Sí? Sería menos por menos más por menos menos, 2 por 2 4 y por 2 8. Entonces, raíces impares de números negativos sí existen. Y en este caso, pues podemos observarlo en la gráfica. La gráfica tiene una parte que va hacia arriba y una parte que va hacia abajo. Entonces, en este caso, para las raíces que son impares, todas las raíces impares, esas sí vas a poder sustituir cualquier valor. Entonces el dominio es el conjunto de números reales y el rango, en este caso, también, igual que las líneas. ¿Por qué? Porque esta gráfica va a seguir creciendo hasta el infinito y pues prácticamente puede ser cualquier valor. ¿Sale? Aquí tal vez no se observe porque pues cada vez va a llegar un punto en donde parezca que no crece tanto, pero pues va a seguir creciendo hasta el infinito, no se va a detener. Y tenemos también por ahí las funciones, en este caso las funciones recíprocas o fracciones algebraicas, que en este caso ya dijimos que eran las hipérbolas, ¿no? Ya dijimos que aquí se nos presenta también una condición indeterminada, que es cuando yo tenga un número dividido entre cero. Nunca puedo tener ese valor, nunca puedo tener un valor dividido entre cero. Entonces aquí el dominio depende directamente de qué valor ocasiona que yo tengo, yo tenga un cero en el denominador. En este caso, que es nada más 1/x, pues el único valor que no le puedo dar es un cero. Y ya dijimos que podemos representarlo como el conjunto de números reales, excepto, en este caso, el cero, que justamente en este caso ese valor corresponde a dónde está la asíntota vertical de esta función.
Si tenemos, por ejemplo, un término que está elevado al cuadrado en el denominador, esto ocasiona que la hipérbola, en lugar de estar una parte hacia abajo, una parte hacia arriba, las dos están hacia arriba. Sin embargo, seguimos teniendo la misma asíntota. Tenemos una asíntota donde prácticamente no podemos tener un valor real. Igual en esta función, el rango es exactamente el mismo. No podemos tener el cero, ¿sale? Entonces, dependiendo de qué valor tenga en el denominador, tengo que checar que no tengamos un cero en el denominador. No podemos tener un cero en el denominador. Y luego tenemos la función de valor absoluto, que en este caso el valor absoluto es cuando nosotros tenemos esta función con estas rayitas, que significa que todo lo que pongas adentro de esa función se va a obtener su valor absoluto, que en este caso es eh, básicamente obtener el número sin, ahora sí que todo lo que pongas se va a hacer positivo. Es como si lo elevaras al cuadrado, pero sin elevarlo al cuadrado. El valor absoluto toma esos valores y lo único que hace, pues si es negativo, lo hace positivo. Es lo único que hace el valor absoluto. Y esto lo que hace es generar una función que parece como una V. Si ustedes se fijan, pues es una tal cual una V. Si no hubiera estado el valor absoluto, tendríamos el dominio y el rango de una línea. Y aquí, como se convierte en esta V, vamos a tener el dominio y el rango, pero de una parábola. Solo que como no está elevado al cuadrado, pues sale tal cual como una línea recta. Entonces, para este caso, pues es muy sencillo. Para los valores absolutos, también se aplica el dominio y el rango de las parábolas, que si ustedes recuerdan, o de las funciones que tienen exponentes pares, el dominio puede ser prácticamente cualquier valor y el rango va a depender específicamente de dónde esté el vértice, en este caso, de donde esta gráfica llega a su punto más bajo. Entonces, es lo único que hay que tener en cuenta. Y bueno, básicamente esa es a grandes rasgos ahora sí que todas las funciones algebraicas que nosotros podemos analizar. Faltaría ya después analizar un poco más a fondo las trascendentes. Sin embargo, aquí lo importante era que quería que entendieran un poquito más acerca del dominio y el rango de las funciones algebraicas. Después ya veremos un poco más a fondo las funciones trascendentes que sirven para modelar fenómenos muy interesantes, pero ya lo veremos en su momento. Por ahora, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden preguntarme con toda confianza. Este, y espero que les haya quedado un poquito más claro sobre el comportamiento de las funciones y específicamente en que pues el dominio y el rango de las funciones sigue ciertos patrones dependiendo de cómo sea la función. Ya vimos que si las funciones son parábolas, todas las parábolas tienen el mismo o casi el mismo dominio y rango. Cómo se comporta el dominio y el rango en las funciones cuando los exponentes son impares, cuando son raíces. Y básicamente siempre que nosotros tengamos ese tipo de funciones, vamos a obtener ese tipo de gráficas. Entonces, aquí lo importante es que sepan identificar visualmente eh, cómo es la gráfica de una función por ver nada más la función. Aquí lo importante es que si ustedes ven que una función tiene un exponente par, pues sepan que se trata de una parábola. O que si ven una función que es una fracción algebraica, sepan que se trata de una hipérbola. Y al entender que se trata de una hipérbola o una parábola o de una línea, ustedes ya de forma intuitiva pueden sacar el dominio y el rango de esa función, que pues nos va a servir para analizarla. Pero bueno.
en otro video más adelante explicaré un poquito más acerca de ahora los límites de las funciones. Por ahora, pues espero que les haya gustado este video y pues cualquier cosa o comentario lo pueden dejar aquí en el video. Gracias y nos vemos en el siguiente.